Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de crecimiento y decrecimiento. Aquí tenemos dos rectas, la recta que está en tono verde, decimos que crece. ¿Por qué digo que esta recta crece? Porque si yo elijo un valor en las X que sea mayor que otro, por ejemplo, elijo el valor 6, que es mayor que el valor 4, veo que f para 6 es mayor que f para 4. Por tanto, en ese intervalo, esa recta está subiendo. Es más, la derivada me dirá la razón con la que está creciendo esa recta. Si yo hago la derivada de esa función que me da 1, me es fácil ver que si yo me muevo una unidad en el eje X, subo una unidad en el eje Y. Si me muevo 2 unidades en el eje X, me muevo 2 unidades en el eje Y. Si me muevo 0,5 unidades en el eje X, 0,5 en el eje Y. 0,1 en el eje X, 0,1 en el eje Y. Es decir, la derivada me está dando la relación entre lo que varía en el eje Y cuando varía en el eje X. Sin embargo, la otra recta, la que está en color rojo, diré que está decreciendo. ¿Por qué? Porque yo veo que si yo elijo para 4 y elijo para 1, veo que f de 4 es menor que f de 1. Por tanto, diré que esa recta decrece. La relación de decrecimiento en esta recta me lo da también su derivada, que me está dando menos 2. ¿Qué significa? Que si yo aquí me muevo una unidad en el eje X, bajo 2 unidades en el eje Y. Si me muevo 2 unidades en el eje X, bajaré 2 unidades en el eje Y. Si me muevo 0,5 bajo 1, si me muevo 0,1 bajo 0,2. Me está dando la relación entre la variación en el eje Y cuando varía en el eje X. Es más, veo algo importante y es, cuando crece, la derivada me está dando positiva. Sin embargo, cuando decrece, la derivada me está dando negativo. Es decir, que el signo de la derivada me está diciendo si una función crece o decrece, o dicho de otra forma, si sube o baja. Esto es importante, por ejemplo, para el siguiente caso. En el siguiente caso, que es una parábola, x cuadrado menos 4x. X cuadrado menos 4x, ¿crece o decrece? Hombre, la respuesta será depende. X cuadrado menos 4x, como estoy viendo aquí fácilmente, veo, hay una región en la que decrece y otra región en la que crece. Claro, como tengo la gráfica delante, me es fácil averiguar que diré que de menos infinito a 2 decrece. Y por tanto, de 2 a infinito crece. Cuando tengo la gráfica, me es fácil averiguar dónde crece y dónde decrece. Solo tengo que leer lo que tengo dibujado. Pero yo puedo saber de antemano dónde crece y dónde decrece. Sí, con el criterio que acabamos de ver. Y es donde la derivada primera sea positiva, crece. Donde la derivada primera sea negativa, decrece. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer la derivada. Hago la derivada de x al cuadrado menos 4x. Su derivada es 2x menos 4. Voy a elegir un número ahora, por ejemplo, en esta zona, en la zona en la que crece, para comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. Por ejemplo, voy a ver cuánto vale la derivada para este punto, para 3. No lo que vale la función para 3, que ya lo veo ahí. La función para 3 vale menos 3. Sino cuánto vale la derivada en ese punto. Pues la derivada para 3, lo único que tengo que hacer es poner 2 por 3 menos 4, me queda 2. Es verdad, es positivo, indicando que crece. ¿Qué significa esto? Que si yo aquí, en el punto 3, cojo un intervalo pequeño en las X, el intervalo que le corresponde en las Y es justamente el doble. Esta pendiente equivale a trazar por aquí una recta que tiene de pendiente 2. Pero lo importante es ver que donde la derivada me está dando positiva, crece. Y donde me está dando negativa, decrece. Por ejemplo, vamos a coger otro número. El 1, por ejemplo. Pues para 1 también vale menos 3, igual que pasaba antes para 3.
Sin embargo, ¿cuánto vale la derivada para 1? La derivada para 1 sería 2 por 1 menos 4. Me está dando menos 2. Negativo, por tanto, decrece. La pregunta que yo te voy a plantear es que lo hagas al revés. Yo te voy a dar esta parábola y te voy a pedir que antes de dibujarla, me digas dónde crece y dónde decrece. ¿Tú qué tienes que hacer? Es fácil. Hallas la derivada, 2x menos 4, y lo único que tienes que hacer es preguntarte dónde vale 0. Porque donde esto vale 0, ¿qué pasa donde vale 0? Que donde vale 0, cada vez que pasamos por el 0, ¿qué pasa? Que vamos de los positivos a los negativos, o de los negativos a los positivos. Por tanto, voy de crecer a decrecer, o de crecer a decrecer. ¿Dónde vale 0 esto entonces? Vale 0 en x igual a 2. Pues bien, me voy a la recta real, marco el 2. Ya sé que en una zona va a subir y en otra zona va a bajar. ¿Cómo lo averiguo? Cojo un número cualquiera. Por ejemplo, el 0. El 0 pertenece a esta zona. Y pregúntate ahora, ¿cuánto vale la derivada para 0? La derivada para 0 sería 2 por 0 menos 4. Te está dando menos 4, negativo. Es decir, aquí, en esta zona es negativo y en esta zona es positivo. Por tanto, en esta zona decrece y en esta zona crece. Es decir, que cuando yo te pregunte esto en el examen, tú me pondrás de menos infinito a 2, decrece. Y de 2 a infinito, crece. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa donde la derivada vale 0? Pues si paso de decrecer a crecer, habrá un mínimo. Como están viendo aquí, este punto es un mínimo. Y al revés, si paso de crecer a decrecer, habrá un máximo. Como veremos en el siguiente ejemplo. Es obvio que en esta parábola no vas a hacer esto. Pero imagínate que yo te pregunto lo siguiente, te digo, sea la función f de x, x al cubo menos 3x. X al cubo menos 3x. ¿Cómo averiguo yo dónde sube y dónde baja esta función? Mismo procedimiento. Haz la derivada primera, te queda 3x al cuadrado menos 3, y pregúntate dónde vale 0. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Dónde vale 0? ¿Y qué me dirá ella? Pues miren, aquí hay varias formas de hacerlo. Puedo sacar el 3 factor común, x cuadrado menos 1 vale 0, diferencia de cuadrados que es suma por diferencia, igual a 0, y por tanto es fácil ver que vale 0 en menos 1 y en 1. Es decir, hay tres regiones diferenciadas. ¿Y cómo averiguo yo en cada región si está subiendo o bajando? Coge un número cualquiera. Por ejemplo, coge el 2. ¿A qué zona pertenece el 2? A esta zona. Y te vas a la derivada y donde está la x pones 2. Y te queda 3 por 2 al cuadrado menos 3. Es decir, te queda 12 menos 3, que es 9. Positivo. Es decir, aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Por tanto, ya sabes que para esta función, de menos infinito a menos 1 crece, de menos 1 a 1 decrece, y de 1 a infinito crece. Y lo escribes en el examen. Escribes de menos infinito a menos 1 crece. De menos 1 a 1 decrece. Y de 1 a infinito vuelve a crecer. Pues bien, chicos, si por aquí subo y por aquí bajo, ¿qué es lo que va a haber en menos 1? En menos 1 va a haber un máximo. Si por aquí bajo y por aquí subo, ¿qué es lo que va a haber en 1? En 1 va a haber un mínimo. Vamos a comprobarlo. Le voy a pedir al GeoGebra que me dibuje esta función. Me voy a ir aquí a la parte de la entrada.
voy a escribir x al cubo menos 3x, le voy a pedir que lo dibuje, y vamos a ver si coincide con este resultado. Lo hacemos. Voy a borrar la parábola. Y vamos a dibujar m de x al cubo menos 3x. Vean, aquí la tenemos, vean qué bonita. Y vamos a leerla, a ver qué nos ha dado a nosotros. Nos dio de menos infinito a menos 1 crece, tal y como están viendo aquí. De menos 1 a 1 decrece, tal y como están viendo aquí. Y de 1 a infinito vuelve a crecer. Y les dije antes, ¿qué es lo que hay en el punto menos 1, 2? Porque evidentemente para dibujar este punto tienes que hallar la coordenada y. Antes solo les puse la coordenada x. ¿Cómo hallas entonces la coordenada y? Te vienes aquí y donde está la x pones menos 1. Pondrías menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 y te queda que vale 2. En el punto menos 1, 2 hay un máximo. En tanto que en el punto 1 menos 2 hay un mínimo. Con el máximo y el mínimo y los 3 puntos de corte puedes dibujar esa función. Claro, la pregunta sería ahora, ¿y cómo hallo los puntos de corte? Pues fácil. Para hallar los puntos de corte, te vienes aquí y le dices a la función, oye, quiero que sea 0. Y ella te dirá, valgo 0 cuando, sacando la x factor común, uno de esos dos sea 0. Primera posibilidad, que x sea 0. Míralo aquí, que x sea 0. Segunda posibilidad, que x cuadrado menos 3 sea 0. Y por tanto te quedará x raíz de 3 y x menos raíz de 3. Míralo aquí, este es raíz de 3 y este es menos raíz de 3. Por tanto, ya estamos viendo que las derivadas me aportan muchísima información. El signo de la derivada me está diciendo dónde una función crece, dónde decrece. Cuando la derivada sea positiva, crece. Y cuando la derivada sea negativa, decrece. Bien, así por ejemplo, si me piden que represente x al cubo menos 3x al cuadrado, es un polinomio, el dominio sería todo R. Lo siguiente que me voy a preguntar es, el corte con los ejes. ¿Dónde esta función corta a los ejes? Pues bien, esto es fácil de averiguar. Para que corte al eje OY, lo único que tengo que decirle a la x quiero que sea 0. Claro, si yo me voy ahí a ese polinomio y donde está la x pongo 0, n para 0 sería 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado y me queda 0. Por tanto, ya sé que pasa por el punto 0, 0. Sé que pasa por este punto. Es evidente que cuando hay el corte con el eje OX, uno de los puntos que me va a volver a salir es el 0, 0. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo le digo matemáticamente quiero que cortes el eje OX? Le digo a la función quiero que sea 0. Le digo a x al cubo menos 3x al cuadrado, quiero que sea 0. Por tanto, sacando x cuadrado factor común que multiplica x menos 3 igual a 0, me queda por un lado que la x vale 0 y por otro lado que la x vale 3. Este ya lo esperaba, era el punto 0, 0 de antes, y aquí me está diciendo además que pasa por el punto 3, 0. Por tanto, me vengo aquí y marco este punto. Ya sé que va a pasar por aquí también, por el punto 3,0. Vale. Vamos a estudiar ahora dónde esta función sube y dónde baja, es decir, dónde crece y dónde decrece. Voy a marcar estos puntos, el 0, 0 y el 3, 0. Para eso voy a echar mano de la derivada primera. Vamos a hacer la derivada primera. La derivada primera es 3x al cuadrado menos 6x. Y me pregunto, ¿dónde vale 0? Pues saco 3x factor común que multiplica a x menos 2 igual a 0 y ya veo rápidamente que tengo dos soluciones, el 0 y el 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Investigar los signos. Para eso voy a coger un número cualquiera. Por ejemplo, voy a coger el menos 1 que pertenece a esta zona. ¿Cuánto vale la derivada para menos 1? Me vengo aquí y lo pongo.
la derivada para menos 1 sería 3 por menos 1 al cuadrado, me queda 3. Y menos 6 por menos 1, 3 más 6, 9. Por tanto, aquí es positivo, aquí será negativo y aquí será positivo. Es decir, ya sé que crece, decrece y crece. Y tú en el ejercicio tienes que escribir de menos infinito a 0, crece. De 0 a 2, decrece. Y de 2 a infinito, crece. Hombre, es fácil ver qué es lo que hay entonces en el punto 0, 0. Aquí hay un máximo. ¿Y qué es lo que hay en el punto 2 no sé cuánto que tengo que calcularlo? Pues ¿cómo calculo cuánto vale la función para 2? Pues me vengo aquí a la función y donde está la x pongo 2. Y me quedaría 8 menos 3 por 4, 12. Y 8 menos 12 menos 4. En el punto 2 menos 4 hay un mínimo. Vamos a marcarlo para 2 menos 4. Aquí hay un mínimo. Pues bien, ya sé cómo va a ser el dibujo. Crece, toco el máximo, me voy al mínimo y me vuelvo hacia infinito pasando por el punto de corte. De manera que cuando le pida al GeoGebra que lo dibuje, el dibujo va a ser muy parecido a ese trazo que acabo de hacer. Vamos a pedírselo para ver que coincide. Aquí está el dibujo. Ahí lo tengo. Efectivamente, el máximo, el mínimo, crece, decrece y crece. Vamos ahora a representar gráficamente x cuadrado menos x a la cuarta entre 2. Bien, igual que antes, un polinomio, por tanto el dominio es todo R. ¿Dónde corta esta función a los ejes? Para hallar dónde corta el eje OY, le digo a la x quiero que sea 0. Claro, si yo me vengo aquí y en la x pongo 0, me quedaría que para 0 me da 0. Por tanto, ya sé que esa función pasa por este punto, por el 0, 0. Voy a investigar ahora dónde corta al eje OX. Le digo a la función quiero que sea 0. X cuadrado menos x a la cuarta entre 2 igual a 0. Saco x cuadrado, factor común que multiplica 1 menos x al cuadrado entre 2. Me pregunto dónde vale 0. Me queda que o bien x vale 0 o bien 1 menos x al cuadrado entre 2 vale 0. De aquí me queda entonces que 1 es igual a x al cuadrado entre 2. Por tanto, x al cuadrado vale 2. Por tanto, x sería raíz de 2 o x es menos raíz de 2. Es decir, ya sé que pasa por aquí por raíz de 2 y por menos raíz de 2. Y pasaba por aquí también por el 0, 0. Ya tengo localizados los 3 puntos de corte. Lo único que me hace falta saber ahora es dónde sube y dónde baja. Derivada primera. Me voy a preguntar, derivada primera sería 2x menos 4 medios de x al cubo. O sea, 2x menos 2x al cubo. Saco el 2x factor común, que multiplica 1 menos x al cuadrado, y me pregunto dónde eso vale 0. Pues bien, es fácil ver que vale 0 en 0, vale 0 en 0, en 1 y en menos 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Elegir un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a coger un punto que esté en esta zona, el menos 2. ¿Cuánto vale la derivada para menos 2? Pues me vengo aquí y sustituyo. Derivada para menos 2 sería menos 4 menos 2 por menos 2 al cubo. Es decir, menos 4 más 16. Por tanto, 12. Por tanto, positivo. ¿Qué es lo que me interesa? En esta región es positiva. En esta región, negativa. Positivo, negativo. Por tanto, diré, de menos infinito a menos 1, crece. De menos 1 a 0, decrece. De 0 a 1, crece. Y de 1 a infinito, decrece. ¿Qué es lo que hay en el punto 0? ¿Qué es lo que hay aquí? En el punto 0, 0. Pues como por aquí baja y por aquí sube, ahí habrá un mínimo. ¿Y qué es lo que hay en el punto menos 1 y en el punto 1? Pues en el punto menos 1 y en el punto 1, como sube por la izquierda
y baja por la derecha en los dos casos, como subo por la izquierda y bajo por la derecha, en esos dos casos hay un máximo. Es decir, que en menos 1, algo y en 1, algo, en esos dos puntos hay un máximo. Pero claro, tengo la coordenada X, me hace falta hallar la coordenada Y. ¿Y cómo hallo la coordenada Y de esos puntos? Me vengo a la función y donde está la X pongo 1. 1 menos 1/2. Y 1 menos 1/2 me da 1/2. Por tanto, en menos 1, 1/2 y en 1, 1/2 están los máximos. Vale, vamos a pedirle a GeoGebra que nos lo dibuje. A ver si coincide con lo que yo acabo de obtener. Pues bien, me vengo aquí. Le pido que lo dibuje. Aquí tenemos el dibujito. Y efectivamente, vean qué dibujo más bonito. De menos infinito a menos 1 crece. De menos 1 a 0 decrece. De 0 a 1 vuelve a crecer. Y de 1 hacia infinito decrece. Se aprecia claramente que en menos 1, 1/2, lo que nos dio antes, máximo. En 1, 1/2, otro máximo. Y en el punto 0, 0 se ve fácilmente que tenemos un mínimo. Vamos a ver ahora una que es súper bonita, la de 4 entre X. Vamos a averiguar dónde crece, dónde decrece y dónde están los máximos y mínimos. Y sucede lo siguiente, cuando yo hallo la derivada primera, cuando hago la derivada primera de 4 entre X, me queda que esta derivada me da menos 4 entre X cuadrado. Aquí es ilógico que te preguntes cuándo esto vale 0. Porque si tú llegas aquí y te preguntas, oye, dime por favor, ¿dónde vale 0? ¿Qué te va a decir ella? Yo nunca valgo 0. Ese cociente nunca puede ser 0. Porque para que sea 0 tiene que ser 0 el numerador. Y como están viendo, menos 4 nunca puede ser 0. Esa función carece de máximos y mínimos. Una función que carece de máximos y mínimos o siempre crece o siempre decrece. Eso es lo que pasaba antes con las rectas. Las rectas o siempre crecen o siempre decrecen. ¿Y cómo averiguo yo? ¿Cómo averiguo yo si esta función siempre crece o siempre decrece? Es muy fácil. Mira, X cuadrado es positivo siempre. Tú tienes arriba un menos 4. Menos 4 entre un positivo siempre te queda negativo siempre. El signo de la derivada es siempre negativo. Si el signo de la derivada siempre es negativo, ¿qué significa? Que esa función siempre decrece en todos sus puntos. Tal y como vamos a ver al pedirle a GeoGebra que nos haga la gráfica. Miren la gráfica cómo queda. Ya la conocen. Es una hipérbola. Aquí la tenemos. Y pueden ver rápidamente que esa función da igual el punto que yo esté mirando. Siempre está bajando. Por tanto, diré que es decreciente en todos los puntos de su dominio. Se me olvidó comentar antes, pero ya lo sabemos que esta función existe para todos los puntos menos en x igual a 0. Porque para x igual a 0, o bien se me va a infinito si me acerco por la derecha, o se me va a menos infinito si me acerco por la izquierda.